A reading from the book of the prophet Lectura del profeta Jeremías. Let my eyes stream Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, over the por great la terrible misfortune desgracia de la befell the doncella de mi unborn daughter pueblo, of my una people, herida over her de infirmity. fuertes dolores. If I walk out into the Salgo field, al campo muertos a though slain espada, by the entro sword, en la ciudad light up desfallecidos the de city, hambre. look, Tanto el those profeta who como el seek me, sacerdote vagan sin sentido por el even the país. prophet and the priest, ¿Por qué has before me, rechazado del say no todo a more. Judá? Have you cast ¿Tiene me off asco completely? tu garganta de Sión? Zion ¿Por loathes qué you. nos Why are you has struck herido so sin low that you remedio? cannot be healed? Se espera la paz Wait for y peace, no hay no bienestar. avail. Al For the time of tiempo healing, de la there cura is no sucede la scarcity. turbación. We recognize, Señor, O Lord, reconocemos our nuestra wickedness, impiedad, the la guilt we culpa de have nuestros caused, padres, porque for we have pecamos sinned against contra you. ti. No nos Your rechaces name por tu forsake nombre, not, no spurn it not, desprestigies tu trono disgrace glorioso. not the throne of your glory. Recuerda y no rompas Remember tu your alianza con covenants, and nosotros. break it not. ¿Existe entre Among the los nations ídolos de idols, los is gentiles there any that quien gives dé la life? lluvia? Or can the mirror of heaven ¿Soltarán los give cielos guidance? aguas torrenciales? Is it not you alone, ¿No eres, Señor Dios our God? nuestro, nuestra esperanza, porque You alone tú have done all these lo things. hiciste todo? The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. For the glory of your name, Líbranos, Señor, por deliver el us. honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Remember not No against us recuerdes our contra iniquities in the nosotros las past. culpas de nuestros May your padres, compassion porque tu quickly come, compasión nos alcance for pronto, we are brought very pues low. estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Help us, O God, our Socórrenos, Savior, Dios Salvador nuestro, because of the glory of por el your honor name. de tu nombre. Deliver us and pardon Líbranos our y sins perdona for your nuestros name's sake. pecados a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Let the prisoners Llegue a speak. tu presencia el gemido del With your cautivo. great power, Con free tu those brazo who do not poderoso possess salva a los it. And condenados a we, your muerte, people, and the sheep mientras of your nosotros, pasture, pueblo will tuyos, give thanks to you ovejas de tu forever. To rebaño, all te generations, daremos gracias we will siempre, declare your praise. contaremos tus alabanzas de generación en generación. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. La semilla es la palabra de Dios. Cristo es el sembrador. Todos los que acuden a Él tendrán vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Jesus. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo
y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. El día de hoy, en el Evangelio, Jesús nos habla de la presencia del mal en el mundo, de aquellos que cometen el mal. Vemos la obra de Satanás. Él siembra su semilla, aquellos que promueven su reino, por llamarle así, aquellos que promueven el mal, que cometen pecado. En cierto sentido, vivimos bajo ese lazo del enemigo, de Satanás, a través de la desobediencia en el jardín del Edén. Caemos. La humanidad entera está contenida en la pareja original, Adán y Eva, y esto nos es transmitido. Recibimos esa humanidad caída, esa naturaleza humana caída. Incluso podemos decir, estamos bajo cierta esclavitud del maligno. Jesús nos habla de esa lucha que tenemos, que la buena semilla, el trigo, siempre existirá junto con la mala semilla, la mala hierba, hasta que llegue el día del juicio final. Somos sostenidos por un poder más grande que nosotros. No podemos rescatarnos nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Y tenemos prefiguración de esto en el Antiguo Testamento. En la primera lectura de Jeremías, él está profetizando al principio y en medio de la primera parte del cautiverio en Babilonia. En el siglo VI, en el año 605 al 697, son épocas de deportación, cuando la población es llevada de lo que hoy en día es Judea, Jerusalén, a lo que es Irán hoy en día, Babilonia. Y el templo es destruido. Es lo que Jeremías lamenta el día de hoy. Dice que mis ojos se llenen de lágrimas. La gente está tendida por el suelo. Jerusalén lanza gritos de dolor. Han desobedecido la alianza. Le han dado la espalda a Dios y por ello sufren este cautiverio como consecuencia de su pecado. Jeremías dice, has expulsado a Judá totalmente. ¿Te has cansado de la ciudad de Sión? ¿Por qué nos heriste irremediablemente? Están sufriendo en ese momento. Incluso se les dice que se sometan a esa consecuencia de su pecado por parte de los profetas. Pero al final dice, recuerda tu alianza con nosotros. No faltes a ella. Sé fiel a tu promesa con tu pueblo, Señor. Tú no puedes ser infiel. Tú eres la fidelidad misma. Recuérdanos. Recuerda a tu pueblo. Y en Salmo responsorial de hoy, del número 79, dice, no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Necesitamos ayudas. Socórrenos, ayúdanos. Llega a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Estamos atrapados por el pecado y la muerte.
algo que no podemos vencer por nuestros propios esfuerzos. Estamos condenados a muerte, pero el poder de Dios puede rescatarnos de ello. Recuerden que el pueblo ha perdido todo. Han perdido la tierra prometida que habían recibido. Después de este punto, el linaje de reyes, el linaje auténtico de los reyes de Israel queda cortado, así que durante 500 años no tienen rey. En ese cautiverio pierden el arca de la alianza, la ocultan y luego cuando regresan ya no está en el templo. No hay nadie que sepa dónde está hasta el día de hoy. Y el linaje de la profecía para el año 450 a.C. queda cortado. Así que 450 años sin profecía, sin el arca de la alianza, reconstruyen el templo, pero solamente a su gloria antigua y no hay un verdadero rey de Israel. Casi 500 años. Y tienen una expectativa de algo mayor, que los sacerdotes, los profetas y los reyes, Dios mismo, necesitamos a Dios mismo para que descienda y nos rescate, para que cumpla esta alianza. Incluso por parte nuestra fidelidad, necesitamos su gracia. Y eso es Jesucristo. Él ha venido a rescatarnos. Él es el poder de Dios, nos dice San Pablo. Él nos da ese poder para ser salvados del pecado y la muerte. Pues no tenemos fuerzas, somos impotentes y estamos solos. Jesús describe la situación en que estamos en el Evangelio de hoy, en donde no tenemos la salvación que necesitamos y aún tenemos esa lucha contra el pecado. Tenemos muerte hasta que venga la resurrección. Así que nos ofrece la parábola del trigo y la mala hierba, que Jesús es el sembrador que sierva la buena hierba, el trigo, en el terreno del mundo, y el trigo son los hijos del reino. El diablo siembra la mala hierba, personas que causan que otros pequen. Y vemos esto en el mundo hoy en día. El mundo se vuelve más y más secular, nos alejamos más y más de la vida de gracia, del reino. Hay más caos, más desorden. Hay una falta de paz, de la paz que tenemos con el reino de Dios. Pero nuestra esperanza es que al final de los tiempos habrá una cosecha. Y hay dos opciones. Habrá el horno encendido o el reino del Padre. Y tenemos poder de decisión. Podemos decidir formar parte de uno o de otro. En esta era de redención, viven juntos en el mundo y en nuestros corazones. Nosotros mismos a nivel personal batallamos contra el pecado. Nos esforzamos por vivir en ese reino de rectitud y justicia. La batalla por el reino aún se está luchando y la iglesia es la semilla de este reino. No está en su forma plena, no ha florecido aún está en forma de semilla. La vida de gracia que encontramos en la iglesia, a medida que necesitamos ese rescate de Jesucristo, podemos experimentar esto en la vida sacramental. Somos bautizados. Algo real ocurre cuando somos bautizados. Somos perdonados del pecado original. Recibimos la gracia santificante, la vida de gracia, confirmación, profundiza esa vida de fe, nos une a la iglesia más estrechamente, un lazo mayor y participación en esa misión de la iglesia, porque existe para proclamar ese evangelio, para llamar a todos a ese reino. Tenemos la Eucaristía misma, en la que podemos participar del sacrificio en el Calvario a través de ella. Ese evento es real, representado en la ofrenda de la misa, y podemos recibir el cuerpo y sangre del Señor y ser transformados.
meanings. These are not Estos no son merely significados imputados, empty no son symbols that aren't connected to our meros símbolos reality. vacíos que no These están conectados realities con are la what realidad. God has done for us, Es la realidad de His lo que Dios ha hecho por saving nosotros, action in our su life. acción sagrada, That's how we're being salvífica en nuestras rescued. vidas. That's how we're Así es being como somos brought back rescatados, from así es Babylon como somos llevados de to vuelta desde the New Babilonia Jerusalem, a to a la nueva heavenly life. Jerusalén, a una vida That celestial. process is Ese undergoing. We proceso await a full flowering, es a heavenly continuo blessed life y when estamos a la Jesus espera del comes at florecimiento the end of final, time. cuando Jesús venga al Our final de los theology tiempos. teaches there will be a Nuestra teología last judgment, enseña que a habrá un particular juicio final. judgment at our death, Tenemos and un then a last juicio judgment. particular en nuestra muerte y luego And en those un who have juicio done final. Y aquellos that que last han judgment will be a que pasan por manifestation el of juicio all the final good and será evil una that we've done, manifestación de of todo el its bien y el mal que consequences hemos of hecho, that good and evil. las And consecuencias that finales del bien y those el who mal have que hemos done hecho, good to the y aquellos que resurrection han hecho life, bien those a través de who la have done evil to resurrección the y llegarán a la resurrection vida, of y aquellos que judgment. han cometido mal Hell serán is the condenados. ultimate El consequence of infierno es la sin. consecuencia final del pecado, And in the end, sin turns y al against the final el person. pecado se vuelve en contra de la Leads us to persona, reject God's nos mercy. lleva a rechazar la We always misericordia have de to. Dios. Siempre And we can tenemos, see it in our own life y lo in the podemos ver immediate en nuestras propias context. vidas, en el contexto Sin never inmediato. brings about El pecado good. It's always nunca going to logra el bien, bring about siempre va a chaos and lograr el suffering and caos y el difficulty, sufrimiento y las dificultades, isolation, lose our joy, lose our aislamiento, peace. nos hará perder But nuestra we always alegría, have that nuestra paz, freedom. pero We siempre always have that tendremos la calling to libertad y repent, ese llamado al turn back to the arrepentimiento mercy of God. de volver a la misericordia de So Dios. now is the time Así to que accept ahora es el grace. momento para aceptar la gracia de He Dios. wants to rescue us from Él that desea doom that we hear rescatarnos de about esa in the condena responsorial de la psalm. que escuchamos en That el we will Salmo be, responsorial. Catechism teaches, we El will be catecismo nos rewarded for enseña our que seremos works and our faith. recompensados por nuestras Or, obras y yeah, por nuestra if fe, we've done evil o works, seremos if we've done condenados that si hemos faith. cometido obras If a malas, person si dies no in a tenemos state of fe. grace, they do not Cuando have la a lot of persona muere en estado sin de on their gracia, soul, no tiene they pecado en will el enjoy alma, a heavenly el blessed pecado life. mortal, disfrutarán una vida John of the Cross summarizes, celestial y bendita. quote in the San Juan Catechism, de la Cruz lo at the evening resume. of life we will be judged En la on noche love, de la vida seremos the juzgados works por of el love amor. that we're called to Estas do, obras de amor a las que this estamos faith that we're llamados a called to hacer have in son Jesus fe Christ. que estamos llamados a tener en As Jesucristo. Catholics, we have again Como another católicos sacrament tenemos of otro sacramento, confession, el de la that we can confesión, repent of our sins, en el cual podemos bring that arrepentirnos de sorrow nuestros to the pecados confessional, y and be llevar forgiven ese and be renewed. arrepentimiento al And confesionario y again, ser it's God redimidos. coming to rescue Nuevamente, us, to Dios free us viene a by His rescatarnos, power a from the liberarnos mediante bondage su of poder sin and de death. esos lazos del pecado y la muerte. If we can't make it to confession at the end of Si our no life, podemos ir a Jesus confesarnos al isn't final de available, nuestras vidas, that si no desire, that hay un trust, sacerdote that turning disponible, to God's ese deseo, mercy, we can de repent, volvernos a la be misericordia de Dios, forgiven. podemos arrepentirnos y ser Or even perdonados. those, the O church incluso teaches those who do la not iglesia nos enseña a know aquellos Jesus que Christ through no conocen a no fault of Jesucristo their own, and they sin haven't ser culpa rejected de Him, ellos, los que lo hayan they rechazado, can be saved. ellos pueden If ser they follow the salvados light they've si been given, siguen they follow their la conscience, they can luz be que han saved recibido, si siguen su as well. conciencia, también But pueden the ser point salvados. I'm trying to make is Pero that el punto in que the estoy church, tratando de hacer es que en la we have iglesia God acting in an tenemos a Dios extraordinary way obrando de forma that we're extraordinaria. called to turn to and to receive Estamos in faith. llamados a volvernos Through a His Él y responder en incarnation, fe, He is que a través de rescuing la us. encarnación Él nos rescata. This judgment, this Este particular juicio, judgment, the last este juicio judgment, particular y el juicio has a final, fittingness that Jesus is the one who es comes apropiado que Jesús and is the just es el que judge. viene y sea el juez He has justo, the last word. porque Él tiene la última As palabra, He has crushed the head of the serpent on porque Él Calvary, aplastó la cabeza de la serpiente en el Calvario, sin and death. Él aplastó el pecado y la In that muerte. judgment is Así the que en ese expression of juicio our es conquering una over expresión evil, where all de la things are subjected victoria to sobre Him. el mal, en la que todos So quedamos we call sujetos out a to Él. Him, with your great Así que power, lo free llamamos those con su gran doomed to poder death. para que libere a aquellos Free us. condenados a muerte. And only He Libéranos. can. Only His Solo kingdom Él es capaz de is hacerlo. Solo greater su than the reino fallenness es of this mayor world. que este mundo caído. It's the only place we can find Es el this único new lugar life. donde podemos encontrar esta vida And the nueva. church has no other life Y la iglesia no but the tiene life ninguna of otra grace. vida sino la vida de la And we're gracia. called to live by this Y life of estamos grace. llamados a We're called vivir por esta to vida de la walk gracia. by that Estamos grace, llamados a to walk by caminar the mediante esa Spirit, gracia, as a St. caminar por Paul el says. Espíritu,
como dice and San to get Pablo, up again if we've y a fallen, ponernos de pie and to walk nuevamente si hemos onward, to caído y walk caminar hacia ella, towards the light, caminar the hacia fullness of life in Jesus la luz Christ, plena to get en up again. Jesucristo, ponernos de pie nuevamente. You know, that's how we're made holy. Así es como nos That's how we santificamos, find así es our como rest. That's how we encontramos find our nuestro peace, by descanso, moving así es towards como Him, by living encontramos and nuestra moving toward paz, this life al of grace acercarnos that hacia we Él, find in the al kingdom. acercarnos hacia Él y esa vida de And the gracia que church, and the encontramos en church el is the reino, seed of that kingdom. That's que where that esté fullness la iglesia es la semilla de ese reino, es ahí donde He calls está us to la that. plenitud. And at Él times nos llama we stumble, get a que distracted. acudamos a You know, lo we're largo weak, de la we've vida, nos fallen, and we're distraemos, weak. podemos caer, somos But seres the humanos hope is to débiles, return. pero la esperanza es de That's what volver. he constantly calls us to do. Él nos está llamando constantemente a que volvamos.